familia presten mucha atención a la siguiente información y más si tienen hijos menores de 5 años. Es que según profesionales, el hecho de sacarle fotos a los hijos puede ser una forma eficaz para detectar de forma temprana algunas enfermedades que afectan al ojo. ¿Cómo saber si algo no está bien en los niños pequeños? Les contaremos en el siguiente informe. El flash echa a perder un buen retrato si los ojos quedan rojos. Sin embargo, a veces ayuda a detectar la retinoblastoma, un tumor que se desarrolla en la retina, siendo el más frecuente en los niños menores de 5 años. Cuando toma la fotografía y uno de los ojos sale con reflejo rojo y el otro no, es algo que debe llamar la atención a los padres para consultar con un profesional. Porque podemos detectar tumores, malformaciones, procesos infecciosos, inflamatorios en el ojo del niño que no presenta, por ejemplo, el reflejo rojo. Y para nosotros lo más importante es diagnosticar precozmente el retinoblastoma, que es un tumor intraocular. No es muy frecuente, tenemos aproximadamente 10 casos por año en el país. Estadísticamente no estoy muy segura, pero es lo que se está manejando. Y si diagnosticamos precozmente, salvamos la visión de ese ojo y sobre todo estamos preservando la vida. La detección temprana de esta enfermedad puede salvar la vida del paciente, evitar cegueras y propagación a otras partes del cuerpo, con un tratamiento adecuado. La profesional dijo también que el simple hecho de tomar fotografías puede ayudar a detectar precozmente otra enfermedad como la catarata. También las fotos a veces ayudan para diagnosticar estrabismos, cuando los ojos no están paralelos, un ojo está fijando, el reflejo está en el centro de la pupila y el otro reflejo cae por fuera o por dentro de la pupila. Entonces también indica un estrabismo, por decirles. Si ambos ojos salen rojos, no hay de qué preocuparse, pues lo que vemos son los reflejos de los vasos sanguíneos situados detrás de la retina, cuando la luz de la cámara incide sobre las pupilas. Sin embargo, si uno de ellos sale rojo y el otro se ve distorsionado o con un color diferente, podría ser indicio de que algo no está bien y que podría tratarse de una enfermedad cancerígena que afecta a los ojos. Explicó la profesional que en otros países se le practica al niño apenas al nacer el test del reflejo, proceso que en Paraguay todavía no se tiene acostumbrado. La intención de estos profesionales no es crear psicosis colectiva, sino más bien una detección y tratamiento temprano a estas enfermedades.